Padre, y también que nuestra vida pueda experimentar, entrar en el Espíritu de Dios para realizar un culto, Señor, en el Espíritu como a ti te agrada, Señor, porque así lo testifican las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Gracias, Padre. Amén. Primero, dar gracias al Señor por la presencia de Eduardo y Mari, que no se acordaba de mí porque seguramente me vio demasiado pequeño, pero yo fui a su casa durante harto rato a hacer karate con Eduardo y es un gusto verlo aquí. La barba está más corta, pero amén. Y bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes también, que siempre estamos aquí. Amén. Quisiera que tuviesen la amabilidad de acompañarme al libro de Lucas. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, les comenté acerca de que había estado, sin darme cuenta, siempre he sabido que, no se vayan a asustar, son solo hojas, no voy a leer todo eso y nunca he acostumbrado a ministrar la palabra con fotocopias. Solamente que tengo aquí los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo. Lo cual les comentaba yo que si yo tengo algún punto calvinista, lo más probable que me digan que soy, contra el Calvino me van a decir que soy arminiano. Y si yo digo algo acerca del arminianismo, me van a decir que soy calvinista. Lo que les quiero decir con esto es que la iglesia tiene una carga acerca de estos dos maestros temporalmente, solamente que nosotros no nos damos cuenta. ¿Ya? Y les comentaba que el calvinismo tomó el nombre de las doctrinas de la gracia hoy en día. Amén. Ya. Que gracias al Señor por las dos vidas de los hermanos, tanto Calvino y por Arminio, producto de que yo estoy seguro, creo, que ellos no quisieron crear la controversia que hay hoy en día en la iglesia. Y sin embargo formaron parte de aquellas vidas que el Señor usó para reformar aquellas cosas que estaban malas y son padres de la reforma, por decirlo así. ¿Cierto? Junto con Lutero y todos aquellos que se atrevieron a exponer la verdad. Amén. Bueno, el asunto con respecto a esto es que, lo guardo y la verdad de las cosas es lo que estábamos viendo la semana pasada. El asunto es no conocer, qué dice tal persona o qué dice tal hermano, sino más bien enfocarse en una cosa que es real. ¿Por qué? ¿Por qué es tan real? Porque si hay dos cosas y la verdad es una sola, al menos una de esas dos cosas está equivocada. ¿Cierto? Es como lo más lógico pensar. Es decir, si hay dos teorías, una de las dos debe estar equivocada. O al menos una puede tener una verdad y la otra, pero no pueden ser las dos porque la verdad es una sola. ¿Cierto? Entonces, ¿producto de qué es que estas cosas afectan a la iglesia? Yo no sé, no puedo juzgar la intención de nadie porque el Señor no me mandó a hacer eso, pero sí puedo decirles que el principal problema de la iglesia tiene que ver con la madurez de la misma. Es decir, nosotros al ser carnales, como dice la Escritura, carnales significa que somos niños, no se vaya a asustar usted que... No, carnales cuando uno no tiene una estatura en el Señor. Ya. Para que no se me asusten, no lo busquen, solo que la palabra carnal le pareciera a la iglesia una palabra bastante fuerte, cuando en realidad lo que significa es que si una iglesia está dividida, está en un estado carnal. Entonces mi pregunta es esta, ¿y cómo ven a la iglesia ustedes hoy en día? Para no decirles nada. O sea, lo que implica entonces que la iglesia es carnal, en su mayoría. Y pareciese un tema tan complejo porque cada uno pareciera decir yo tengo la verdad y en tal lugar está tal verdad. No funciona de esa manera, funciona con un tema de potestad, funciona con un tema de quién es o qué está a cargo de qué. En este caso, a mí me corresponde estar a cargo acá y otro estará a cargo allá, yo no lo voy a tratar de convencer. ¿Saben ustedes que es mucho más fácil convencer a un pecador de su pecado y enseñarle la Escritura que convencer a un evangélico de que está equivocado? ¿Por qué causa? Porque Pablo dice que son tantas las estructuras que nosotros tenemos, pero tantas, que no se puede luchar con esa verdad ni aún con la Sagrada Escritura.
Uno de los ejemplos es este, que el calvinismo a través de Scofield, hace más o menos en el siglo XIX, estableció una verdad que fue absoluta hasta hace poco, que es que vamos a ser raptados antes de la gran tribulación. ¿Hay alguien aquí que no haya creído eso hace unos 20 años atrás? Nadie lo cuestionaba, incluso hoy en día hay algunos que todavía lo siguen creyendo. Nadie cuestionaba que nosotros íbamos a ser raptados en un rapto en que usted iba a quedar con la ropa ahí nomás. Y de donde estuviera, y si el chofer de la micro era creyente, se convertía en chofer de la micro y todos los demás chocaban. Se escribieron películas acerca de eso. Trabajó Nicolas Cage en una de ellas. Se llamaba Los Dejados Atrás. ¿Cierto? Nadie lo discutió, pero hoy en día hay otra palabra con respecto a eso, que es que sí vamos a pasar la gran tribulación. Los del rapto pretribulacional decían que el trato en la venida del Señor era en 2 eventos. Uno en que se llevaba a la iglesia y el segundo y se quedaba tratando con los judíos. Y después se llevaba a los judíos. El segundo ahora dice que los judíos también van a ser arrebatados con los mismos. ¿Ve? Son 2 teorías que uno, y vaya usted a decirle el que cree en el rapto en eso. Si alguien cree no que Dios nos va a raptar y usted le dice que no. Y vaya usted que cree en el rapto que Dios nos va a raptar y le va a decir al otro que cree que no nos va a raptar ante la tribulación. Y eso no va a discutir. Bueno, como les digo, esas cosas pasan primero por esos argumentos. Segundo, porque nosotros somos, la iglesia por lo general está en ese estado. Y hay una cosa que es bastante principal en todo esto, que hoy en día, todas las cosas son doctrinas o teología. Entonces, la doctrina de esto, la doctrina de esto otro, la doctrina de la gracia, la doctrina de esto otro, la doctrina de la salvación, la doctrina. Bueno, quiero decirles que eso no puede ser cierto. Porque Apocalipsis no es una doctrina, es profecía. Corresponde al ámbito de la profecía. Y la salvación corresponde al ámbito de la revelación. ¿Por qué usted está diciendo eso? Porque el Señor fue lo que le dijo a Pedro: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dijeron eso y otros yo. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cierto? Fue por ese motivo por el cual él lo seguía. Recuerden que él le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después testifica el Señor en el capítulo 5 y capítulo 6 diciendo: ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Así que lo cual es por revelación. Entonces, ¿cómo hablar de las doctrinas de la gracia como doctrina? Y entonces ahí se producen los problemas. Entonces tienen mucho campo para hablar de eso. El siguiente campo, porque es lo que estamos hablando, tiene que ver con que unos dicen que son cesacionistas y los otros dicen que son continuistas. No sé si sabían. Los cesacionistas dicen que todos los dones cesaron y que ya no hay apóstoles ni profetas en este tiempo, que los apóstoles y profetas fueron los que fueron ya y de ahí no hay más. Y la otra que sí, que dicen que los apóstoles continúan. Bueno, esos que dicen así, los de allá critican a los de acá por estos apóstoles de la prosperidad. Y que claramente le han hecho un daño enorme a la iglesia, o si la prosperidad entró en todos lados. No solo aquí. Eso se llama el neopentecostalismo. Eso entró en el mundo completo. Aún pastores que nosotros conocíamos antiguamente ya predican con yates atrás. Y salen en Miami con los yates, como que, ¿cierto? Bueno, pero finalmente todas esas cosas como que ante la verdad, como que ya no tienen ni siquiera importancia, a pesar de que se manifiestan y pasa aquí cuántos dan 10.000 y cuántos dan 5.000 y pasen adelante. Hay uno que llegó a decir, y ustedes saben, yo estuve en una conferencia de cierta iglesia que ustedes ya conocen, pero yo no la voy a nombrar. Bueno, no está saliendo a todo el mundo ahora, pero al menos ustedes la conocen. Le decían las santas, como apartada de todo esto, porque por santo significa apartado, pero santo, que vino alguien de allá de la zona central de este continente y les dijo, los que quieran comprar la verdad, porque la Escritura dice, ustedes saben en Proverbio, compra la verdad y no la venda. Los que quieran comprar la verdad, pasen con su billete para comprar la verdad y échenle en este canastito. Así que el hombre claramente se fueron todos, compraron la verdad,
los líderes de las santas. Los líderes. Porque era una conferencia de pastores. Ni siquiera la iglesia. Y entonces después que se fueron todos, el caballero que dijo eso tomó el canastito. ¿Y a dónde habrá llevado esa plata? Pero a la iglesia le gusta, en cierta manera, siempre buscando algo nuevo, que es lo que lo conmueve. Bueno, así que por ese producto de esa carnalidad, de esa niñez que no hay. Porque entonces en el capítulo 3 también, en el capítulo 2 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Han visto eso? Y entonces las personas dicen, no, pero nosotros no, porque tenemos la mente de Cristo. No, tiene que leer el pasaje. Tiene que leer la Escritura, porque la Escritura cuando dice tenemos la mente de Cristo, lo dice más nosotros. Se está refiriendo a Pablo. Y ese pasaje en el capítulo 6 dice que son los que han alcanzado madurez, a los cuales dice que el Espíritu Santo les reveló cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cierto? Bueno, esas son las personas que tienen la mente de Cristo, pero los primeros necesitan la cruz de Cristo. Si necesitan la cruz de Cristo es porque, ¿qué necesita la cruz de Cristo? Los de afuera. Bueno, algunos de adentro también parece. Sí, le está diciendo eso. Pero no podrían tener la mente de Cristo si necesitaban la cruz de Cristo, lo cual implica que hay estatus en la iglesia de madurez, los niños y los maduros. Entonces, todo eso forma parte de esto que nosotros tenemos como argumentos a la hora de hablar del Señor y decir, no, yo tengo la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted dice que tiene la mente de Cristo. Entonces, la última acusación del Señor en Hebreos capítulo 5 y en el versículo 11, hablando de Melquisedec. ¿Cierto? Melquisedec, ¿sí? Ok. Melquisedec es un sacerdote que aparece en el libro de Hebreos que revoluciona absolutamente todo lo que los judíos creen. E incluso nosotros, ustedes que escucharon la palabra levita, yo soy músico, al menos creo que lo soy todavía. Y a mí me decían que yo era levita. Había incluso uno que tenía 4 ruedas y le decían el levita. Porque todos nosotros sabemos, o al menos conocemos, que el sacerdocio es levítico, ¿cierto? Pero el Señor no era de la tribu de Leví. Por eso Hebreo testifica que Él jamás, nunca entró en el tabernáculo, en el templo. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que testifique que el Señor entró vestido de la ropa, porque no se podía entrar sin ella, a los que conocen la historia, sin vestirse de las ropas sacerdotales para entrar al lugar santísimo o al lugar santo a ofrecer los oficios del culto. No se lo hubiesen permitido. Sabían que no, ¿no es cierto? No, pero que era el Señor Jesús. No se lo hubiesen permitido, porque ustedes saben que en la Escritura en el Antiguo Testamento hubo alguien que entró. ¿Saben quién entró? El rey Usías. El rey Usías fue y hizo eso, ¿y qué le pasó? Le brotó la lepra, y su lepra no se quitó hasta que el día que se murió. Así que el Señor no entró. Porque Él es del sacerdocio de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida. Entonces, cuando estamos hablando del sacerdote Melquisedec, yo creo que ustedes saben que aparece en el capítulo 14 del libro de Génesis. Entonces, ¿con qué bendijo a Abraham? Con pan y vino. ¿Y qué es símbolo el pan y el vino? La Santa Cena, ¿cierto? Entonces ustedes verán que ese sacerdocio no lo entiende la iglesia, por eso dice, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. ¿Por qué no les puedo explicar de Melquisedec? Le dice el escritor a los hebreos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y debiendo yo darles alimento sólido, tengo que darles leche porque aún soy niños. ¿Ven? Es decir, la iglesia siempre está siendo acusada de que no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, las cosas más elevadas de Dios, porque está en un estado de pequeñez. ¿Cierto? Lo cual, también por último, no nos sirve lo que se le dice a las Fuerzas Armadas. Antigüedad. En la iglesia no, lo siento. No sirve. En la iglesia
iglesia antigüedad no constituye grado. Es que llevo 30 años, 40 años en la iglesia. No importa. Y cuando digan, no, es que yo era maestro, Nicodemo también. Nicodemo era maestro. ¿O sea, es necesario? ¿Y qué importan los años que tuvieran en el Sanedrín? No importa. Lo interesante de esto es que debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, ¿ven? Porque el tiempo no le da a alguien sabiduría. La sabiduría comienza desde nacer de nuevo, desde ahí. Entonces, verán ustedes que todas estas cosas pasan por eso. Entonces, aquí en el libro de Lucas, donde les comenté, por qué hermano hizo toda esa introducción, porque les vuelvo a comentar, las cosas se hacen difíciles cuando a veces no se conocen. Entonces la iglesia a veces no está expuesta a que en realidad o tiene una Biblia arminiana o tiene una calvinista. Uno solo lee los comentarios, ¿cierto? A uno solo le dicen, no, esta Biblia de estudio es buena y uno se la compra. Pero uno no sabe que los comentarios lo hizo un calvinista. O si compró otra, no sabe que los comentarios son de los arminianos. ¿Cierto? La iglesia no tiene idea que existe el amilenialismo, el milenialismo dispensacional. Los dispensacionalistas pelean contra los de acá. No saben, porque a veces nosotros no estamos muy instruidos en esas cosas. Bien, bueno. Y Lucas dice algo así, continuando con el tema de la semana pasada. Los que no lo hayan escuchado, les invito a oírlo. Dice, Lucas capítulo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner, perdón, ¿no lo habían encontrado? O no dije el capítulo al parecer. Si estuviera la Eve ya me estaría mirando, pero está enferma mi esposa. Dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice Lucas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas las cosas tienen un origen. Eso es importante. Esa palabra es muy importante. Cuando vamos a tratar del matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres? ¿Qué le dijo el Señor? Por vuestra dureza de corazón, mas al principio no fue así. Porque el matrimonio no se estableció ahí, se estableció al principio. ¿Cierto? Entonces, lo importante de conocer qué acontece con el varón y el matrimonio, necesita ir al principio. No necesita ir al psicólogo. No es que estamos teniendo problemas matrimoniales, voy a ir al psicólogo. Yo les he comentado, lo primero que tienen que hacer es preguntarle al psicólogo, lo más probable es que sea separado. ¿Y cómo sabe usted que está separado? Porque la estadística lo dice. De 100 matrimonios casados, 200 se divorcian. Así que existe lo más probable es que esté separado. Porque hoy en día está todo al revés. Los heterosexuales no se quieren casar y los homosexuales se quieren casar. ¿Cómo es la cosa? O sea, los hombres con las mujeres tienen una pareja normal, no se quieren casar, queremos convivir nomás. ¿Cierto? Pero los homosexuales están haciendo todo para casarse. El mundo al revés. Cuando usted vea que un poste está orinando un perro, usted dice, sí, es el mundo. ¿Cierto? Bueno, entonces dice, vamos a investigar las cosas desde su origen si quieres saber. ¿Para qué? Dice, escribírtelas por orden, porque tienen un orden obviamente, o excelentísimo si lo es. O ponga su nombre ahí usted. Excelentísima Sabrina. Excelentísimo Gino. Esa ahí está, mi excelentísimo Gino. Mi excelentísimo David Peñailillo. ¿Cómo está? Mi excelentísimo Ángel. Para que conozcas bien las cosas de la verdad. ¿No es cierto? Porque, ¿por qué usó ese cambio por varias razones? La primera es que la iglesia conoce muchas cosas de Dios, ¿cierto? Incluso uno podría decir, yo me he involucrado en todas las cosas de Dios. Yo llevo mi vida, me he involucrado en las cosas de Dios, hermano.
¿verdad? Y se ha involucrado en el Dios de las cosas, porque es diferente. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Verdad, hermano? Sí. Saulo de Tarso conocía todas las cosas de Dios. Pero cuando el Señor se le apareció, ¿quién eres, Señor? Es decir, que conocía todas las cosas de Dios, pero a Dios no lo conocía. Así que, obviamente, el orden es conocer la verdad de las cosas, no las cosas. Y si usted se quisiera envolver en las cosas de Dios, yo le digo, envuélvase en el Dios de las cosas. ¿Mm? Así se cambian las cosas y uno ni siquiera se da cuenta. ¿Cierto? Como decía el morenito, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. ¿Se acuerdan de la canción? No me acuerdo cómo era la entonación. Pero decía, es necesario que él crezca y yo mengüe, ¿cierto? Pero tenía un puro problema la canción. Que el texto dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, pero al revés. Pero hermano, no le implica tanto, me dijo uno, que no implica que le cambie tanto a la letra. ¿Por qué se pone tan pesado con la letra? No, es que cuando yo digo es necesario que yo mengüe, pero que él crezca, está queriendo decir que yo necesito menguar para que él crezca. Estoy tan arriba yo, pero no es así. Mientras el Señor crece, Él derriba todas las batallas, así de simple. Mientras crece en mi vida, lo mío va cayendo al suelo. Lo testifica 2 Samuel capítulo 3. Entre tanto que la casa de David se iba fortaleciendo, la casa de Saúl se iba menguando o debilitando. Bien. Así que entonces dice, conozcas la verdad de las cosas. Ok. Así que vamos a venir aquí al libro de Levítico. Y en el capítulo 8 del libro de Levítico, capítulo 10 del libro de Levítico. Voy a tomar agüita porque la otra vez no tomé y después estaba más seco. Bien. Capítulo 10 y el versículo 8. Dice de la siguiente manera. Y aquí vamos a tratar una palabra que es no para niños, sino para grandes. Y dice, y Jehová, verso 8, capítulo 10, habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y una vez que tenga ese discernimiento, y para enseñar a los hijos de Israel. No sé, y disculpen, yo sé que a alguien le puede hasta chocar, menos mal como les comento que no se está grabando, pero no tengo la menor idea de dónde sacaron que había que ir a la universidad para enseñar las cosas del Señor. No sé cuándo eso cambió. No sé cuándo la Escritura dijo que había que ser un excelente parvulario para hacer clase en la escuela dominical. No tengo la menor idea. Aquí dice claramente que lo que necesita alguien para enseñar es tener discernimiento de lo santo y lo profano, pero eso después de haber entrado en el tabernáculo, y todos sabemos que no es llegar y hacerlo. Porque testifica la Escritura que en el capítulo 24 del libro de los Salmos, y dice, ¿quién estará en mi lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esa palabra es muy importante porque en el Sermón del Monte el Señor le dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Entonces la importancia de ser lavado para entrar a conocer a Dios. ¿Y cómo podría alguien hablar de alguien a quien no ha visto?
Ahí entra el ministerio de la suposición. ¿Lo conocen? La persona comienza a suponer lo que está pasando dentro del lugar santo, pero vive en los atrios, vive en esta tierra, pero no discierne las cosas que están pasando en el lugar santo. Y como no las discierne, la Escritura dice en Colosenses, vanamente hinchado por su propia mente carnal, hablando de las cosas que no ha visto. Así que usted está viendo que aquí un maestro tiene primero una palabra que es para los adultos, discernimiento. Los niños no disciernen, ¿cierto? Usted lo pone frente a la tele y si le sale la película, él no va discerniendo cuál puede ver y cuál no. Son los padres los que somos llamados a decir, tal cosa no. Bueno, un maestro es eso. Un maestro tiene que tener discernimiento. Obvio, ¿cierto? Y decir que es entrar para contemplar la hermosura, dice el 29 de los Salmos. Hablar de lo que yo no he visto. Miren, un ejemplo más con respecto a eso. En el libro de los Salmos, no lo tenía, pero para que ustedes lo recuerden. En el capítulo 51, David, el rey, conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Palabra importante aquí. Él aquí en este salmo lo que hace es una oración producto de lo que había hecho con Betsabé y como ustedes conocen había tratado de ocultar su pecado, ¿cierto? Hizo todo lo posible y todo lo que estuviera en sus manos para ocultarlo, ¿ya? Entonces él dice aquí, capítulo 51, versículo 6, y aquí tú amas la verdad, en lo secreto me has hecho comprender de sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, la sangre del Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve. El bautismo. O sea, ¿han escuchado personas que dicen que el bautismo no se hacía en el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Lea el Levítico capítulo del capítulo 14 al 18, entero. Y van a ver que la lepra siempre se purificó con agua. Y también con sangre. Y van a ver cómo había que lavar los vestidos. Y como el bautismo también en el Nuevo Testamento habla del bautismo y del vestido. Vestidos como escogidos de Dios. ¿Cierto? Porque debemos tener vestidura sacerdotal, pero no decirlo como teoría, sino que de verdad tenemos que tenerlo. Bueno, pero ahí tienen los dos lavamientos. Entonces dice, hazme oír gozo y alegría. Bien. Verso 9, entonces tu rostro, dice, entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis... Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... David está diciéndolo. ¿Cierto? Ok. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, pero no antes. Cualquier vida que quiera enseñar necesita pasar por el lavacro, porque necesita tener limpio corazón, porque los de limpio corazón verán a Dios, pero los limpios corazón verán a Dios porque entran al lugar santo, a las cosas secretas de Dios. No, es que el tabernáculo no está vigente ahora, hermano. Qué triste, Señor. La Pascua celebró el Señor en el capítulo 13 del libro de Juan. ¿Cierto? Él dice, ¿será necesario eso para pasar de este mundo? ¿A dónde? Al Padre, ¿cierto? Entonces, ¿él qué hizo? Él era el Cordero, obviamente, altar de bronce. ¿Y qué es lo que hizo después? Tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estaba en el tabernáculo, pero espiritual. Lamentablemente los ojos de nosotros no pueden ver. ¿Cierto? Límpienos, guardaos de la levadura de los fariseos. Es porque no trajimos pan.
Y el Señor les dijo, ¿aún estáis endurecidos? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Cuando tomaste los 12 panes, cuando tomaste el pan y lo repartiste, los 5 panes, ¿cuántas cestas de pedazos recogiste? 12, Señor. ¿Y se podrían ustedes hacer el ejercicio de contarse? ¿Cuántos son ustedes? 12. ¿Y quiénes son las cestas de pan? Ustedes. ¿Y por qué les dije que se guarden de la levadura a los fariseos? Porque cuando a nosotros el Señor nos habla aquí en la Escritura terrenal, nosotros inmediatamente pensamos en las cosas terrenales. No vemos las espirituales. Así que el lugar santo ante nuestros ojos es del tabernáculo, por hermano, eso es de los judíos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Qué pena, ¿no es cierto? Bueno, entonces enseñaré. Ahí tiene. ¿Ok? Entonces esa capacidad de discernir cuando yo tengo un corazón limpio. Porque no hablo por lo que me contaron, hablo por lo que he visto. No lo que me contaron, no es que el hermano habla tan bonito y el hermano me enseñó tal cosa. No es que yo tomé el estudio del Instituto Bíblico, así que ahora yo me tengo, pero súper claro lo que es la eclesiología. ¿Verdad? Si no, el que lo tenía claro es el que se lo enseñó a usted. Pero la pregunta es, ¿tiene usted testimonio de haberlo aprendido? Porque eso es diferente. O si no, yo estoy contando algo que me contaron, no algo que viví. Esas cosas son importantes. Entonces, Malaquías, en el libro de Malaquías, nos aclara un punto bastante importante frente a cuando uno va a conocer la verdad. Malaquías. Siempre me acuerdo del pastor Raúl con este libro. El pastor Raúl decía, no debería llamarse Malaquías, debería llamarse Buenaquías, porque es bueno este libro, decía. Era fome el chiste, pero siempre lo decía, cada vez que leía Malaquías. Y entonces, discernir lo santo de lo profano. Capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Él no piensa en la mañana una cosa y en la tarde otra. Él no piensa desde el siglo I al siglo XIX una cosa y del XIX cambia y después cambia otra vez. Él no hace eso. Sin embargo, miren Job, porque estamos hablando de discernimiento. El libro de Job. En el capítulo 4 del libro de Job. ¿Han escuchado que a veces yo digo, pónganse el cinturón de seguridad? Bueno, este es un momento bueno para ponerse. Este es un buen momento para ponerse el cinturón. ¿Ya? Yo crecí en la iglesia cuando alguien decía en la iglesia, ¡bendice a tu siervo, Señor! Se gritaba de atrás, ¡bendice a tu siervo, Señor! Y todo, amén. ¿Cierto? Bien. Y también crecí en, no, pero cuidado con el siervo del Señor, el siervo del Señor. Y siempre eso. Bueno. A medida que fui aprendiendo, hermano, ¿usted está hablando contra los siervos del Señor? No. El asunto es que me preocupa la palabra. ¿Por qué me preocupa la palabra? Porque Nabucodonosor también era siervo del Señor. Está escrito por si acaso, si no sabían. Tienen que leer el Jeremías capítulo 25, 26, 27, 28. El Señor llama siervo a Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi siervo. Así dice clarito. Me gustaría saber cuántos de los judíos habrían dicho, bendice a tu siervo, Señor. Pero el Señor testifica eso, está escrito. Ya. ¿Por qué eso? Porque miren lo que dice el capítulo 4 y versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? Y ahí entonces empieza a ver usted discernir lo santo de lo profano. ¿Cierto? O sea, es decir, para yo salir de estas teorías y cosas que le agradecemos a los hermanos, pero la división, yo no estoy hablando contra Calvino ni contra Arminio, no los conocí,
No sé su testimonio. Solamente esto que es una rama de aprendizaje en medio de la iglesia. Y le ha hecho daño, la tiene dividida. La tiene dividida. ¿Ya? Entonces dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y ahora, ojo, por favor. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Oigan, no confía en los siervos y los ángeles, que en dignidad son mayores que nosotros. Eso es lo que testifica Hebreo. Y dice, notó necedad en ellos. Y dice, ¿cuánto? Un signo de exclamación. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro? O sea, si ahí no confía en los siervos y notó necedad en los ángeles, ¿cuánto más en su humilde servidor? Yo, Jehová, no cambio. ¿Y qué hay de mí? ¿Y qué hay de Calvino? ¿Y qué hay de Arminio? ¿Y qué hay del pastor Tanto y del pastor Núñez y del pastor Sugel Michelén y de Cacho Luna, quien sea, no sé? Cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla, de tal dice, de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Bueno, uno más para que ustedes no vayan a pensar, el hermano está usando un texto mal. Juan capítulo 2, mire. No, pero Dios confía plenamente en sus hijos. ¿Han escuchado eso? Bueno, preguntémosle a él. No, Dios confía en los que el Señor han creído en Él. Hemos creído en el Señor, así que ahí no está hablando de nosotros. Ok, capítulo 2, versículo 22. Voy a leer de ahí, usted puede leer, después está hablando de la Pascua y de eso. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, punto. Ahora dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Ven? Muchos, una iglesia grande, vio al Señor y creyeron al Señor. ¿Cierto? Y el Señor, bienvenido hermano, qué bueno verte y todo eso. Y entonces dice, pero Jesús mismo, porque conocía ¿qué es lo que decía? En sus siervos y notó necedad en sus ángeles, porque delante de él todo es inmundo. ¿Qué testifica Romanos capítulo 3? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que si él declaró eso, no esperes que confíe. Y mire lo que dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Eh? Va a pasar a dar los testimonios usted. Va a dar un testimonio. Yo cada día soy más humilde, hermano. Quiero contar a la iglesia que, como alguien me dijo a mí, había un hermano que era tan humilde que le dieron una chapita. ¿Sabían? Y le dieron una chapita y lo reconocieron como un hermano humilde. Le quitaron la chapa porque al otro domingo se la puso. Porque así somos nosotros. Entonces testificamos los santos de lo profano. Dejémoslo evidencia al tiro. Una cosa es Dios y otra cosa seremos nosotros. No es lo mismo ni se escribe igual. Notemos uno más para que, si hay alguna duda, saben que Romanos capítulo 3 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 13,
A veces es fuerte escuchar que uno no cumple las expectativas que debiera cumplir, ¿cierto? Es como decía mi madre cuando nosotros éramos niños. Dice mi madre y contaba a mi mamá que cuando ella salía del blog donde vivimos nosotros, ella salía del blog y cuando pasaba la puerta aquí, así, la puerta está ahí, miraba para atrás y dice, qué bueno que me voy de este montón de pecadores. Y se iba a la iglesia. ¿Cierto? Bueno, mi mamá me contaba esa historia mía, así que cuando yo salía seguramente hacía lo mismo. Pero resulta que me fui dando cuenta que eso de los ayunos que no cambia. Y dice aquí en el capítulo 13 y en el versículo 8, Jesucristo y por los siglos. Él no cambia, no tiene cambio, no varía. No tiene un sentimiento un día y al otro no. No es así como nosotros, es diferente. Bueno, esto segundo ahora, aquí en el libro de Crónica, en el capítulo 34 del libro de Crónica. Esto les va a interesar mucho. Estábamos y, voy a decir de aquí porque se está grabando, quizá uno tiene confianza y todo, pero voy a decir mi hermano Eduardo, porque si no va a quedar registrado y van a acusarme de, uy, mira cómo tu tío al hermano. Entonces mejor no vamos a correr riesgo, dijo yo. Y le contaba a mi hermano Eduardo acerca que me preguntaba acaso yo era esto lo que estaba haciendo. Bueno, yo le contaba que una de las cosas con las que me di cuenta o con las cosas que fue como despertando, fue del uso de libros en la iglesia. Los jóvenes con propósito, Rick Warren, y el famosísimo, el más cotizado, el Matthew Henry. No, ese no había que comprarlo, el pastor dijo hay que comprarlo y todo, ahí ya todos los mensajes venían los mensajes y el mensaje tenía el Matthew Henry. A la casa que usted va, ahí está el Matthew Henry. ¿Cierto? Hay algunos que todavía no lo han vendido. Lo escondieron, pero lo tienen, porque yo lo he visto por ahí. Hay uno que incluso le abrimos el cajón ahí y se lo vi. No, es que no lo he podido vender, me dijo. Pero no voy a decir quién fue. Pero bueno, así que ahí eso, ok. ¿Ya? Bien. La cosa es que discernir lo santo de lo profano. ¿Ya? Y este segundo punto tiene que ver con las sagradas escrituras de entre los derivados, de entre la literatura. Yo lo he dicho y yo creo que me han dicho de todo, seguramente, pero no en el corazón, yo creo. Pero, como decía una vez, ¿y para qué voy a ir a las cruzadas de literatura? Que está llena de libros. Llena, pero llena, tiene libros de los que se separaron, los que se casaron, los jóvenes con propósito, la iglesia con propósito, 10 pasos en la oración, la visión celular, ¿cierto? Y yo le dije, ¿para qué voy a comprar tantos libros? Mejor compro el libro de donde salieron todo esto. Yo pensé eso. Mejor compro el libro y el libro que yo tengo sacaron todo esto. O sea, si yo tuviera que achicar la cruzada de literatura, vendería pura Biblia. Y pensé y dije, tiene sentido lo que dije. Pero bueno, observen. Capítulo 34. Josías. Dice, 8 años, en el verso 3, comenzó a buscar al Dios de su padre. Ok. Dice el verso 3. Comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó, esa palabra es importante, a limpiar. Si usted no limpia, lo siento. Y dice, de los lugares altos, imágenes de hacer esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él. No, pero derribaron. O sea, es limpiar, derribar. ¿Cierto? Si no tenemos eso, olvídelo todo. ¿Por qué? Miren, es tan extenso el tema, pero
¿Qué dice la Escritura? Que ¿cuál es el motivo por el cual no podían remover los escombros en Nehemías? Perdón, porque eran muchos, ¿cierto? Muchos escombros. Ya, pero está hablando de lo que habían destruido la ciudad. ¿Pero qué dice Isaías 61? Dice, removeré, reedificaré los escombros de muchas generaciones. ¿Cómo? ¿Por qué escombros de muchas generaciones? Porque verá que mi mamá me traspasó cosas a mí y yo se las traspaso a mi hijo. ¿Y quién se las traspasó a mi mamá? Y entonces yo tengo tanto escombro en mi vida que son lo que Pablo determina en el capítulo 10 del libro de 2 de Corintios, que dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así dice textualmente, ¿cierto? ¿Por qué derribando argumentos? Porque ¿cuántos cree usted que tendremos después de tantos años? Entonces no van a encontrar la Sagrada Escritura en medio de todo por los argumentos que en este momento deben estar luchando contigo mismo. Entonces dice aquí él, lo limpia, versículo 5, limpió a Judá y Jerusalén, versículo 8, limpió después de haber limpiado la tierra y la casa, limpió la tierra y la casa. Y entonces, fíjense ahora en el versículo 14, 34 verso 14, al grano, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de... Encontró un libro. En medio de los escombros. En medio de todo, él dice, y él le dice, encontré el sagrado libro. Él dice, miren, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Dónde estaba el libro? Estaba en la casa. ¿Pero por qué está escondido? ¿Por qué estaba perdido? ¿Por qué la Sagrada Escritura se mezcló entre medio de todo esto? Hay que discernir los santos de los profanos. ¿Por qué se metió entre medio de todo esto? ¿Me pueden explicar? Al punto que le dice, y Safán lo leyó al rey y contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado y han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en la mano de los encargados y en la mano de los que hacen la obra. Además de esto, o sea, como menos importante, ¿cierto? Como el dinero era lo más importante y todo lo que recaudamos y todo lo que limpiamos, pero además, mire, además de esto dice, además de esto declaró el escriba Safán al rey, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Dice, un libro, dice, y leyó Safán en él delante del rey. Pero él dice, me encontré un libro, además. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué es lo que oyó? ¿Y quién las dictó? Dice que rasgó sus vestidos y comenzó a restaurar todo Israel. ¿Por qué la encontró él? ¿Por qué él halló que el libro era diferente para él? ¿Por qué el libro fue diferente para él y no para el escriba ni para el sacerdote? Porque él, ¿qué había hecho? Había limpiado la casa. Si yo no limpio la casa, tengo tanto escombro que la Biblia, disculpen ustedes, es un libro más dentro de todos los que tengo. Y un libro el cual es el que menos leo. ¿Y por qué es el que menos leo? Porque tal como lee Eunuco, es que, hermano, no lo entiendo. ¿Cierto? No lo entiendo. ¿Por qué ustedes creen que hay que comprar un Matthew Henry? Porque el Matthew Henry me explica la Biblia. ¿Por qué me tengo que comprar una versión diferente de la Biblia? ¿Por qué me tengo que comprar la NBI, la NTV, la antigua, la del oso, la del 1909, la moderna, la latinoamericana? ¿Por qué creen ustedes? Porque siempre buscando que diga un lenguaje que yo pueda entender. ¿Cierto? Y de ahí viene, no, me tengo que comprar un diccionario griego.
No, tengo que comprarme un diccionario en griego porque si lo dice en griego, yo en griego lo voy a entender. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes se compran un diccionario de inglés y tenían uno cuando éramos chicos? Un diccionario en inglés y le buscan, ¿cómo se dice ventana? Window. ¿Y cómo se dice puerta? Door. ¿Cierto? ¿Y hablamos inglés? ¿Y entonces por qué cree que por traducir una palabra en griego habla griego? ¿Cierto? Bueno, y tenemos el último ejemplo. El Señor les dice así, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cierto? Capítulo 8, Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque no hablamos griego. No tenemos el diccionario, Señor, nos lo trajimos la Strong. ¿Cierto? Así le dijo. No. Ellos hablaban perfectamente su idioma. Ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. ¿O no? El Señor les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cierto? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no hablan el idioma? No, porque no podéis oír mi palabra, que es diferente. ¿Y quieren saber por qué no la pueden oír? ¿Quieren saber por qué ellos no la pueden encontrar? El libro está en la casa de Dios, pero está perdido entre los escombros. Para saber cuáles son, miren Deuteronomio. A ver si van participando, porque hay algunos que ya están bostezando y yo digo, no se me vayan a quedar dormidos. Así que a lo mejor lo hago participar o a lo mejor hacemos unos saltos, así, para allá. Ya, para que se paren ahí y se estiran. Ya. Amén. Que con eso despierto a algunos. Como decía el pastor Raúl, siempre coloca butacas atrás. El pastor Raúl me decía a mí, cuando tengáis la congregación, coloca butacas atrás, pero no hay mejor lugar para dormir que la iglesia, me decía a mí. Ahí, espectacular. Uno duerme, me decía. Seguramente el hombre había dormido mucho. Ya, dice aquí, capítulo 31, verso 26, una humorada así como para, no sé si fue tan humorada, pero bueno. No había nadie cabeceando. No, son bromas. Ya. Solamente que me acordé de Gerson, que hace participar a la iglesia. Empieza a decir, ya, a ver, cuéntenme uno. Y le dice, es porque no se me queden dormidos. Y lo hace participar. Y de verdad, participa. Capítulo 31, versículo 24. Pongan atención bien aquí, porque ese es el motivo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arco del pacto diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios y esté allí contra ti. Cosas que hay que considerar. ¿Podía entrar el pueblo en el lugar santísimo? Ahí es donde va el arca. ¿Podían entrar todos los sacerdotes? No. ¿Y entonces cómo van a leer el libro? Noten que ellos encontraron el libro pero no lo podían leer. Pero ¿a quién le habló las palabras del libro? Y le mostró su rebelión. ¿A quién? Al rey. Porque él había removido escombros para darse cuenta. Porque vuelvo a entender que el Señor nos pueda compartir esto. Los escombros son todos estos argumentos que como evangélicos tenemos. No, que se va a bautizar. ¿Me pueden bautizar ahora? No. ¿Por qué? Hay que darte una charla. ¿Y qué más? Tenemos que mandar a la hermana que tiene las túnicas porque no sabemos quién de todas las hermanas se llevó la túnica. Y hay que ver que están limpias. ¿Ya y cuándo me van a bautizar? Le vuelvo a decir, hermano, cuando encontremos las túnicas. ¿Dónde dice la Escritura? ¿Qué impide que sea salvo? Dijo el eunuco. Y entonces Felipe le dijo que no tengo la túnica. Nada, pues hermano. No necesita túnica para bautizarse. Solo necesita creer. Pero el hombre le pone su tradición, ¿ven? Y como le pone su tradición, no te es lícito porque no se lavaron las manos. Otro dice, no va a venir a ver a la mamá. No puedo venir a ver a mi mamá. Soy pastor. Tengo tantas cosas que hacer en la iglesia y mi servicio al Dios es lo que honra a mi mamá. ¿Cierto? ¿Y qué dice la Escritura? Y así
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por causa que dices eso, ¿no has de cuidar a tu madre? Así dice, ¿lo han visto? ¿Mm? ¿Qué clase de pastor sería si dejara a mis viejos solos? Jamás lo haría. No, es que, y alguna hermana de las más sabias de entre nosotros, que me manden mi hijo a un asilo porque yo no le quiero ser estorbo a ninguno de mis niños. Invalidan el mandamiento de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Aprende, dice, a recompensar a vuestros padres. Recompensarlo, me dieron la vida. Hay uno que todavía me lo saca en cara. O sea, ayer nomás me estaba diciendo a mí, cuando me llamáis también corro, me dijo. Porque yo le estaba criticando que corría por uno, por el tigre nomás. Y me dijo que no. Y es cierto, solo le estaba bromeando. Y yo voy a venir y cuando no pueda, cuando su memoria a lo mejor falle, que ojalá no sea así, lo voy a venir y le voy a decir, ándate a un asilo. No. No. Jamás. ¿Mm? Entonces dice, y ahora dice aquí, verso 27, porque yo conozco tú y tu dura, y he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebeldes a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. ¿Por qué está escondida la Escritura? Por la rebelión del hombre. ¿El hombre quiere escuchar la palabra? No, porque la palabra nos deja en evidencia, nos deja al igual que Adán, con unas ganas de escondernos. Entonces no la quiero escuchar. Prefiero un libro que me hable de las doctrinas de la gracia. Siempre vamos a pecar, hermano. Pero para eso murió Dios, por los pecados pasados, los presentes y los futuros. Así que peca nomás. Total, ya por los pecados que no hay hecho, Dios también murió por eso. ¿Cierto? Eso lee en la Biblia por parte. La Escritura dice que todo aquel que tiene la simiente de Dios no peca. ¿Y dónde está ese tema entonces? ¿Por qué? Porque nos gusta leer los pancitos de vida. ¿Tienen pancitos de vida? ¿Encachado leer la Biblia así? Sácala ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pum. Pum. Entonces enseñaré, dame el espíritu, cree en mí un espíritu y entonces enseñaré a los impíos. Yo soy maestro. Así nos gusta leer la Escritura. Eso nos pasa. ¿Cuántos ejemplos más podría darle? ¿Cómo celebran el Vía Crucis, cierto? No, la pasión de Cristo, ¡qué película! Y se caía Jesús con la cruz, ¡pum! Y para allá, ¡pum! Se caía con la cruz. ¡Oh! Y se caía el Señor, y ahí todo sangrentado con la cruz llevando. Y el Señor nunca llevó la cruz. Y la iglesia evangélica nos pasea, aquí hace poquito, una iglesia que conocimos por aquí nos pasea a Jesús con la cruz por ahí, lo da vuelta y se va cayendo para allá con la cruz. Y nadie sale a decirle, hermano, por si acaso la cruz la llevó Simón de Cirene, Jesús no la llevó. ¿Cierto? Porque así nos gusta. O cuando hablamos del ciego Bartimeo, yo siempre, el Señor sanó a un ciego Bartimeo y el Bartimeo sanó a Bartimeo. Hermano, eran dos ciegos. No, sí, hermano, eran dos ciegos. El Señor sanó a los dos. ¿Y ahí por qué Marco nombra a puro Bartimeo? Porque él quiso contar la historia de Bartimeo, pero no significa que no haya otro ciego. Tiene razón, hermano. Sí, tiene que leerlo en el Mateo capítulo 19. Ahí salen que eran dos ciegos. O, por ejemplo, en el huerto estaba Caín y Abel. Y tenía dos hijos Adán. En 800 años engendró dos hijos. No, era Caín y Abel nomás. Por eso que después cuando Caín va, y Caín dice, y encontró y conoció a una mujer. ¿Y cómo la conoció? Dijo, si no tenía más hermano. ¿Y de dónde salió esa niña?
Si habían dos nomás, pues. Qué triste, ¿cierto? No se le podía ocurrir que conocer tenía que ver con cómo Adán conoció a Eva y engendró. Es evidente que Caín salió casado y cuando dice conoció a su mujer significa que tuvo relaciones con ella. Y nació un hijo. Por eso que cuando dice y conoció a Adán a su mujer y concibió y dio a luz a Caín, la conoció. Y después en el capítulo 5 dice y la conoció otra vez, que se la presentaron de nuevo. ¿Entienden? O sea, qué triste es cuando la Escritura está frente a ellos y no la entienden. Pero no la entienden por la dureza del corazón. Pero hermano, ¿por qué hay dos? ¿Por qué Caín y Abel? Porque solo hay dos simientes en todo el mundo. Aunque nosotros seamos muchos, solo hay dos simientes, trigo y cizaña. El Señor siempre lo habló. Esaú y Jacob. Sara y Agar. Isaac y Ismael. ¿Cierto? Entonces, la necesidad de crecer. Es mucho más largo el tema, pero ya vamos a estar hasta mañana. Así que, Jeremías, terminamos, hermano. Y me faltó como 3 puntos que tenía que dar. Pero no importa, no se preocupen. Lo importante es que hayan aprendido. ¿Saben? Y voy a decir que es culpa mía tener que retroceder algunas cosas. ¿Ven? Ok. Bien. Hermano dijo todo lo que tenía que decir, creo que sí, ¿cierto? Amén. Yo los hago reír un poco para que a uno, como que eso, como decía el pastor Raúl, es como echarle, tomar aceite lobo y hay que echarle naranja con azúcar, porque si no la soporta, ¿cierto? Ya esto es más o menos como una pastilla de bacalao sin amarga y como una torrencita de azúcar que le echo yo para que ustedes se rían un poquito y suene un poquito más suave, ¿ya? Y entonces dice el capítulo 15 del libro de Jeremías. Así que, bueno, me faltó hablar de las profecías, de los sueños, pero un montón de cosas. Ya. Pero la palabra por sobre todo, y principalmente, ¿por qué está escondida la palabra? Por nuestra rebelión. ¿Ok? Bien. Capítulo 15, así que el Señor les permita encontrar el libro en la casa, porque ahí está el libro. El libro está en la casa. No está afuera, está porque está en el lugar santísimo. Para poder encontrarla necesito entrar. Amén. Y no se puede entrar teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Amén. No. En plena certidumbre de fe, otra vez, lavado los cuerpos con agua, porque es el tabernáculo. Hay que estar lavado. Ya, pero eso tenemos. Entonces, capítulo 15, terminamos aquí así. El requisito, para yo no estar entre Calvino ni Armino, el requisito. Capítulo 15, verso 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti, amar al Señor, no vaya a pensar usted que lo van a amar mucho. Yo por eso dejé de grabar. Ya no quiero que la gente me odie. Me bastan con los que me odian, que son conocidos. No. ¿Pero por qué? Porque la verdad, por decir la verdad, crucifícale. Crucifíquenle. ¿Por qué? ¿Por cuál de las cosas me crucifican? Dijo el Señor. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa era toda la blasfemia. Haber dicho, soy hijo de Dios. Y nosotros ahora está en la tele, yo soy hijo de Dios, díselo. Y no le llega ni un piedrazo. Ven cómo las cosas del Señor que son sagradas se vuelven comunes. Bueno, dice aquí. Fueron halladas. ¿Por qué la hallaron? Porque la encontraron, pues sí. ¿Sabían que Jeremías está testificando de ese pasaje? ¿Encontraron el libro, se acuerdan? Ya, pues estaba Jeremías ahí. Entonces dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí.
Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y entonces dije, no me senté en compañía de burladores. Me senté. ¿Quiere usted conocer al Señor? Mientras más lo conozca, más solo se va a quedar. No, es que me gustan las mega iglesias. Ah, ¿sí? Acab tenía una. Porque como decía el pastor Adolfo, es decir, ¿por qué siempre creerán que cuando son muchos deben tener la razón? ¿Cierto? Lo mismo creímos con Boris. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son muchos tienen la razón. Acab tenía 450. ¿Y cuánto tenía Jezabel? 400. En total eran 850. Y había un solo profeta verdadero entre ellos. Se llamaba Elías. Esos mismos aparecen en el capítulo 18 del libro de Crónicas o Primera de Reyes. Habían los mismos 800 profetas, 850 profetas, y solo uno era verdadero, Micaías, y el rey lo aborrecía. Porque cualquiera que diga la verdad no va a tener el apoyo popular. Entonces él dice así, me senté solo porque me llenaste, porque cuando a alguien se le halla la palabra se va dando cuenta de todas las cosas que se están haciendo mal. Entonces dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? O sea, ¿es Dios para nosotros es una ilusión? El Señor que nosotros confesamos así, no, Dios, ¿han escuchado eso? Dios hace esto, demanda. ¿Han visto eso? Demanda, pisa. Derriba al hombre fuerte. ¿Sí, no? Te reprendo. ¿Sí? Todas esas cosas, ¿no? Te reprendo. ¿Qué dijo el ángel Gabriel? Dice esto, como atreven, dice, mancillan la autoridad. Y no saben que aún ni el arcángel Gabriel se atrevió a procurar palabra a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera el arcángel quiso reprender a Satanás y la iglesia, te reprendo. ¿Dónde están reprendiendo? Porque no leen la Escritura. Satanás es una autoridad. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque ignoramos. Demanda al Señor. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Venga por su sanidad. Vamos a tener un culto en la Quinta Vergara. Todos vengan por su sanidad. Como si el poder de la sanidad estuviera en él. No es que tiene el don. ¿Qué? Pedro sanó. ¿Y qué le dijeron? ¡Oh, Pedro, sanaste! ¿Y qué le dijo él? ¿Por qué ponéis la mira sobre nosotros como si por nuestro poder o deidad hubiésemos hecho andar a este? No, pero es que me dio un don. ¿Y Pedro por qué no dijo, sí, tengo el don ahora? Y le salió para allá sanando a todos. ¿Qué es lo que les dijo? Les habló con denuedo y les dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan prodigio y milagro, porque los dones son de parte de Dios y la administración de ellos es de parte de Dios. Es Dios quien sana, no nosotros. Pero no son capaces de leer, se creen todo lo que les dicen. Todo eso está llenando la iglesia. Entonces, me llenaste de indignación. Cuando uno conoce la Escritura, me llenaste de indignación. ¿Cómo es posible que hagan esto? Uno empuja para atrás, todos empujan para atrás. Llegó mi yerna a decirme, no, yo no me he bautizado porque cuando bautizaron a mi hermana, después la tiraron para atrás y cuando se levantó quedó mal porque se fue a un mundo espiritual y el espíritu se le pegó.
Después me dijo, no, mi familia es cristiana y mi familia son creyentes y son todos creyentes. Y la verdad que, pero los espíritus penan en la casa. ¿No? Y esas almas que están en el limbo. El limbo, ¿ustedes conocen el limbo en la Escritura? Son creyentes, hermano. ¿De dónde sacaron eso? Me llenaste de indignación, dice, al conocer, cuando hallé tu palabra, cuando encontré la Escritura, cuando la riqueza de la Sagrada Escritura. Dice, me llenaste de, dice, ¿no serás como cosa ilusoria, así como eso, que todas las fantasías que hay? Y dice, por tanto así dice Jehová, pongan atención que es la conclusión, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y ahí está el discernimiento, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, antes que no puedas discernir, que no tengas madurez, ni siquiera la abras. Ni siquiera abras la boca. Primero, hay que convertirse. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Pregunta, ¿Jeremías era convertido? ¿Era profeta? ¿Isaías en el capítulo 6 era profeta? Era profeta. Si escribió el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué dijo en el 6? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Recién lo vio. ¿Pablo era sacerdote? ¿Maestro de la palabra? ¿Sí? ¿Y después de cuánto tiempo no veía al Señor? ¿Qué nos hace pensar que porque llevamos años en la iglesia entendemos la Escritura? Y entonces dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y ahora, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué dijo Pablo? Antes en el camino, luego después en el capítulo 9, léalo usted, en el versículo 15, ya lo están bajando por un muro porque lo querían matar, porque se convirtió al Señor. ¿Qué le dijo el rey Agripa? Por poco me persuades, por poco, Pablo. ¿Por qué le habló del Señor Jesús? ¿Tú conoces, oh rey Agripa, todas las cosas? La necesidad de convertirnos al Señor para poder encontrar y hallar la Sagrada Escritura en nuestro corazón, para de ella extraer la verdad que es nuestro Señor, para poder entresacar todas las cosas que supuestamente creíamos que tenían cierta virtud, pero parece que no, para poder solamente mirar la verdad de las cosas, no las cosas de la verdad. Amén. Puestos de pie, amados hermanos. Hermano Samuelito. No sé si fue mucho rato. Ustedes después me retan. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por darnos a entender tu sagrada palabra, Señor. Señor, Jeremías nos enseña lo que acontece cuando el libro es encontrado en la casa. Lo que acontece en una vida, porque pudimos darnos cuenta que ni aún el escriba, ni aún el sacerdote tuvieron respuesta. Su corazón no palpitó ante la palabra, Señor. Pero sí en el caso de Jeremías. Jeremías que escribió el libro, Señor, de Lamentaciones. Un libro, Señor, que muestra cuán oscuro se había vuelto Jerusalén. Dice la Escritura ahí mismo en Lamentaciones que dieron su vida para entretener la vida. Dejaron entrar en el templo a las naciones. Y pareciera que no nos toca, Padre, pero tú también nos enseñaste en 1 Corintios y en el capítulo 10.
todo esto les aconteció a ellos para molestarnos a nosotros. No estamos ajenos, Señor. Y quisiera yo decirte hoy, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Dice la Sagrada Escritura, aún tengo muchas cosas que decir, pero aún no las podéis sobrellevar. Aún siendo discípulos en el estado de crecimiento después de 3 años, Señor, no había madurez suficiente para oír algunas cosas que el Espíritu tenía que decirnos. El motivo, carnalidad. El motivo, niñez. Señor, que así como nos has guiado en este camino de ser discipulado, en este camino, Señor, de ir conociéndote en medio de las Sagradas Escrituras, como Pablo decía, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés han dicho, que el Cristo había de padecer, como Felipe predicó entre Isaías y de todo Isaías y el gran Isaías, a este Cristo. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Por supuesto que de algún otro, de Cristo Jesús. Es a quien rendimos honores, es a quien a veces hemos dejado de lado para enfrascarnos en nuestras cosas. Tú nos lo enseñaste a través de Marta y María. Marta afanada, pero María sentada a tus pies conociéndote, Señor. Y solo es por tu bondad. Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son cada mañana, nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad.